Muy buenos días. Damos gracias al Señor por un día más que nos regala, por el privilegio que tenemos de la vida, de ser portadores de su obra maravillosa en Cristo, ¿cierto? Que nos permite cada día ir conociéndole más a Él. Y ese es el motivo por el cual hoy nos reunimos, para exponernos a su palabra, para crecer en Él y en la medida que le vamos conociendo poder ser fiel también en la manera en que nos comportamos en el día a día. Usted sabe, ya el pastor Misael ya lo recordó, hoy estamos terminando la serie sobre el discipulado y vamos a hablar hoy día acerca de los elementos que debe contener el discipulado. Ya para que usted esté anotando, esta es la impartición según mi registro número 6 y vamos a hablar acerca de los elementos del discipulado. Usted sabe, nos encontramos en Extendiendo el Reino, ciudad de Rancagua. Estamos totalmente en vivo y online, 10:27 de la mañana. Muy bien. Cuando el Señor nos permite ser primeramente discípulos y vamos comprendiendo que hay una labor dentro del cuerpo, que hay una labor dentro de la iglesia que cada uno de nosotros debe desarrollar, vamos asumiendo la responsabilidad solo por el hecho de habitar un cuerpo en el que el Señor nos hace partícipe. Entonces hay una conciencia que Él va desarrollando en nuestra vida en donde procuramos crecer en el Señor para de la misma manera poder transmitir al Cristo que se nos está revelando a otros. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que velar y debe procurar. El Espíritu Santo del Señor va a obrar a través de nuestras vidas cuando la palabra es enseñada, cuando la palabra es manifestada y nuestros hermanos reciben esta palabra con un corazón también humilde que está dispuesto a conocer al Señor. El conocer al Señor es una palabra bastante profunda en nosotros, porque no solo procuramos que nuestro intelecto, ¿cierto?, tenga un conocimiento acerca de Cristo, sino que también Él nos pueda alumbrar esa palabra y esa palabra se pueda revelar en nuestra vida para que podamos vivir al Cristo que estamos conociendo. De eso se trata el Evangelio. No se trata simplemente de que llenemos nuestra mente con conocimiento acerca de Cristo o acerca de Dios, sino que Él pueda alumbrar nuestra vida para que Cristo sea revelado y podamos contemplarlo a Él. Y así como nos hablaba hoy día Alberto, al contemplar a nuestro Salvador, al contemplar nuestro glorioso Cristo, ¿cierto?, toda su gloria, todas sus perfecciones nos vayan transformando también en su misma imagen. Pero para que esto ocurra necesitamos también tener corazones humildes que reconozcan esa necesidad y que vayan también viendo en su corazón cuántas falencias tenemos en nuestro día a día. Por eso es que se hace necesario en medio de la iglesia que el discipulado sea manifestado. Porque esto tiene que ver con una colaboración en la conformación de Cristo en el corazón de cada uno de los que habitan la iglesia de Cristo. El objetivo final de esta labor es presentar a nuestros hermanos perfectos en Cristo como consecuencia de un proceso formativo por medio de la palabra. Esa es la finalidad que tiene el discipulado. Es presentar perfectos en Cristo a nuestros hermanos como consecuencia de un proceso formativo con fundamentos en las Escrituras. Y esto es la exposición de la palabra. Entonces, colaboramos con nuestros hermanos para que Cristo sea formado en su corazón y el alma de ellos también sea conformada a esta misma imagen. El apóstol Pablo en Colosenses 1:24 al 29, también despiertos, eso es bueno. Colosenses 1:24 al 29 dice:
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol está hablando que hay una misión que como hijos de Dios nosotros tenemos, y él procura hacerlo ¿cómo? Anunciando el Evangelio, testificando, dando a conocer. Él dice que también está trabajando en su cuerpo, que Él está luchando en su cuerpo para dar a conocer estas riquezas que provienen de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Anunciando, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en sabiduría. Por lo tanto, el apóstol Pablo siempre tiene en su mente a la iglesia de Cristo. Sin importar las vivencias que él tenga, sin importar dónde él esté, cómo él esté, en la forma que él está viviendo y está respirando la iglesia de Cristo. Él padece dolores por la iglesia de Cristo. Él está procurando que todo cuanto Cristo le ha revelado a él pueda ser transmitido de una manera que la verdad sea impartida en la vida de sus hermanos. Por eso toda su vida giraba en este conocer a Cristo e impartir a Cristo. Por eso él amonestaba, enseñaba, exhortaba, corregía, animaba, consolaba. Por eso él trabajó y luchó a fin de perfeccionar, a fin de formar a Cristo en el corazón de los santos. Esa era la vida del apóstol Pablo. Si nos llevamos esta vida y la comparamos con nuestra vida, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son nuestros deseos para poder ver a nuestro hermano crecer y ser y ver cómo Cristo es formado en su corazón? ¿Qué estamos haciendo? Porque no se trata ya simplemente con el entendimiento que el Señor nos está dando, no se trata simplemente de venir a sentarnos a exponer a la palabra, sino que algo tiene que producir esa palabra en nosotros con un fin, con un propósito. Y ese propósito es de que nuestro hermano también pueda ser colaborado por nuestra vida para que Cristo sea formado en él. Y ese es un trabajo que nosotros como iglesia debemos hacer. No solo esta iglesia local, sino la iglesia de Cristo. Por eso vamos a ver hoy en 1 Corintios 4, del 14 al 21, un modelo de discipulado. Vamos a ver los elementos que contiene este modelo de discipulado, en donde el apóstol Pablo es el partícipe como discipulador. 1 Corintios 4, del 14 al 21. Vamos a ver estos pasajes desde dos puntos de vista, desde el discipulador y también desde el discípulo. Uno tiene que ver con ser discipulado y la otra tiene que ver con discipular a alguien más. Vamos a encontrar que el apóstol le está escribiendo a los corintios, quienes eran sus discípulos. Ellos habían aprendido de él y seguían siendo enseñados por él. Él está escribiendo esta carta a ellos como sabiendo que él es responsable de ellos. Él está viendo en su vida una demanda impuesta por el Señor y por el amor a la obra,
en que Él tiene que exhortar, Él tiene que corregir, Él tiene que animar, Él tiene que disciplinar a sus discípulos amados. Por eso la razón de las cartas. Recordando, dijimos que discípulo significa un aprendiz, que viene de la palabra matetes en el griego. Y eso significa alguien que aprende. Y eso es todo lo que un discípulo es. Es alguien que aprende de un maestro. Hemos dicho, nuestro gran y único maestro es Cristo. Aprendemos de Él, a Él queremos conocer, a Él queremos que se nos revele a nuestra vida para poder conocerle completamente, su carácter, su forma, sus perfecciones. Queremos conocerla y queremos vivirla, anhelamos eso. Por lo tanto, discipular es enseñarle a alguien la forma de ser, de vivir y de andar, enseñarle el carácter de Cristo para la formación de una persona. Vamos conociendo el carácter de nuestro maestro y ese carácter es el que vamos transmitiendo por el Espíritu. Vamos haciendo ver las virtudes que van aflorando en la vida de nuestro hermano, pero también vamos viendo que muchas veces hay que disciplinar para poder volver al camino. Y es lo que el apóstol Pablo tenía en mente. John MacArthur define el discipulado de una manera muy sencilla y profunda a la vez. Él dice, es una amistad profunda con un núcleo espiritual. Si solamente nos basáramos en una amistad, usted sabe que la distorsión dentro del mundo de la palabra amistad se presta para muchas cosas. Usted puede ver a un hombre que no llegó a su casa. La esposa puede llamar a 10 casas de este amigo y va a estar él en las 10 casas. ¿Sí? Porque esa es la amistad. La amistad quiere decir yo te tapo lo que tú estás haciendo para que no te pillen. Yo voy a encubrir lo que estás haciendo. Pero ¿qué hace cuando le agregamos el núcleo, ¿cierto?, espiritual? Sabemos que alguien que no conoce al Señor carece de este núcleo. Por lo tanto, estamos viendo, y lo que hemos dicho, que discipulado solo se da en ámbitos de iglesia, en ámbitos de hijos de Dios, de hombres nacidos desde el Señor. Por lo tanto, si a esta amistad que estamos cultivando le agregamos el núcleo espiritual que proviene por estar unidos a Cristo, porque habita el Espíritu de Dios en nosotros, amado, la cosa cambia. Porque yo ya no tengo que palmear tus equivocaciones, no tengo que ocultar tus problemas, no tengo que aplaudir los pecados, tengo que corregir, tengo que formar, tengo que enseñar, tengo que exhortar. Y eso cuesta, y eso duele. Porque primero tenemos que desarrollar el carácter para poder corregir. Y no para estar palmoteando, ni alabando, ni escondiendo cosas que se están formando o que se están desarrollando en la vida de nuestro hermano. El discipulado no tiene ese objetivo. El objetivo del discipulado tiene que ver con la conformación de Cristo para presentar a nuestros hermanos perfectos delante del Señor. Y eso es una responsabilidad que muchas veces no queremos tomar. ¿Por qué? Porque preferimos no echarnos más carga encima. Ya me basta ya con los problemas que tengo, ¿cómo me voy a fijar en las cosas que está haciendo mi hermano? No es así. Hemos dicho que porque habitamos un cuerpo, usted también es responsable del dedo, del pie, de la mano que está al lado suyo. Por lo tanto, todos somos responsables en ese sentido de poder corregir a nuestro hermano cuando vemos alguna deficiencia en conducta delante de Dios. Se trata de venir al lado de alguien no para efectos de instrucción solamente, sino para efectos de transmitir los patrones de vida, nuestros patrones de vida. Y estos patrones los da la palabra, los da el carácter de Cristo. Así como el apóstol Pablo lo hacía al decir en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios 11:1.
La única manera en la que nosotros podemos decir a un discípulo, imítame a mí, es cuando primero nosotros estamos imitando a Cristo. Ahora, vamos a ver más adelante el desarrollo de esto. Y vaya usted pensando y que el Espíritu nos vaya redarguyendo y vaya confrontando nuestra vida frente a esto. ¿Tenemos hoy la capacidad de decir, imítame a mí? Mantenga esa pregunta en su mente. Jesús dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Podríamos decirle a nuestros hijos, imítame a mí que estoy imitando a Cristo? ¿Podríamos decirle a nuestra esposa, a nuestro hermano, imítame a mí porque ten por seguro que lo que vas a imitar de mí es lo que yo he visto de Cristo? No se trata solo de dar información, aunque ésta sea la correcta, aunque ésta sea verdad. Es enseñar cómo a vivir una vida piadosa en Cristo y desde Cristo, porque estoy viviendo también esa misma vida. Es vivir en el mundo con ellos y transmitir la palabra en las luchas, en las dificultades, en la alegría, en las tristezas, en los problemas, en las enfermedades. Es transmitir el patrón de nuestra vida porque estamos siendo gobernados y guiados por el Señor. Esto es mucho más práctico, más que información. Es mucho más profundo que simplemente decirle al hermano, lo que tú estás haciendo está mal. Debemos vivir la palabra. Debemos respirar, como se nos ha dicho en la casa, respirar la palabra, respirar la oración. Vamos a encontrar en estos versículos que vamos a leer que hay 6 elementos que el apóstol Pablo traza en estos versículos. Él está hablando de esta relación que él tiene con los hermanos de Corintio y él está expresando el amor y el celo que tiene para que ellos puedan vivir a Cristo en sus vidas. Estos elementos nos van a ayudar a enmarcar en lo que consiste realmente el discipulado y cuáles son los elementos que deben estar incorporados cuando nosotros comenzamos a discipular. Los 6 elementos que vamos a ver a continuación tienen que ver con engendrar, advertir, amar, establecer un ejemplo, enseñar y disciplinar. Los vamos a ir repitiendo uno a uno. Con los pasajes que vamos a leer ahora, el apóstol Pablo termina la sección de la carta que trata directamente con las disensiones que habían, con las contiendas, con las divisiones. Por lo tanto, era una carta en donde comienza el apóstol a exhortar a estos hermanos. Él había sido, en 1 Corintios 1:11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces aquí vamos a ver cómo se desarrolla lo que uno espera y debe esperar referente al discipulado. En cuanto a la formación, advertencia, disciplina, amor, sostén, soporte, apoyo que debe tener un discipulado. 1 Corintios 4, del 14 en adelante dice, no escribo para avergonzarlos, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres,
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí vemos cómo el apóstol Pablo se ha enterado de conducta de estos hermanos y él dice y los trata como a verdaderos hijos en la fe. Y vamos a ver qué significa esto. De por qué él se toma esta atribución de poder llamarles así, de poder amonestarles y exhortarles para hacerlos volver no al conocimiento, sino a la vida de Cristo en ellos. Los versículos 14 y 15 que vamos a hablar, dice, no escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Y él dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, lo primero que vamos a anotar acá es que el amor expresado en las palabras del apóstol Pablo hacia los corintios, que ellos eran sus discípulos, para él eran sus hijos que habían sido engendrados por causa del anuncio del Evangelio, por causa de predicar a Cristo en ellos. Y como hablamos la semana pasada, estos eran los frutos de ese resultado. Producto del anunciar la buena nueva, producto de predicar a Cristo, ellos eran los frutos de este evangelio. El Señor se había manifestado en su vida y los había salvado para su gloria. Por lo tanto, el primer elemento que el apóstol Pablo presenta es que él engendró hijos en la fe. Ahora, esta figura paternal que usa el apóstol no era simplemente el cariño hacia alguien, sino el saber que por causa de predicar a Cristo, ellos habían nacido de nuevo. Por lo tanto, lo que el Señor había hecho con ellos al rescatarlos, al sacarlos del estado de muerte y trasladarlos al reino de Cristo, el apóstol Pablo tenía una carga por el Espíritu que era mucho mayor sobre él, porque él se sentía responsable de haberles anunciado el Evangelio, pero también de proporcionarles el alimento para que ellos pudiesen crecer. Ya no desde fuera de Cristo, sino ahora desde Cristo. Por lo tanto, él veía que había una responsabilidad en discipularlos, en guiarlos como verdaderos hijos en la fe. Y eso es un nivel que muy pocas veces podríamos alcanzar nosotros. El sentir esta responsabilidad por el Señor y de tratar a un hermano como a un verdadero hijo en la fe es un nivel mucho más elevado. Porque usted sabe, los que son padres, las que son madres, la dedicación y el cuidado que uno tiene con los hijos. ¿Para qué hablamos si alguien es primerizo? Que muchas veces decimos, ¿no será mucho? El nivel de atención, de cuidado que el niño requiere, que los padres le prestan, a tal punto que muchas veces se forma una burbuja alrededor de ellos para que nada les pueda ocurrir. No salen porque hay calor, no salen porque hay frío, no salen porque hay viento. Es todo una burbuja alrededor del niño para que nada le pueda ocurrir. A la primera tosida o el resfrío o el primer moquito, vamos llamando, vamos yendo a urgencias. Y antiguamente, ¿cómo éramos nosotros o nuestros padres?
que no había nada de eso. Entonces vamos viendo que el cuidado que uno tiene por alguien que es hijo es totalmente distinto por alguien que asiste a una congregación. Si usted me pregunta, ¿usted tiene el mismo cuidado por Juan José y Valentina que por el hermano que vino hoy? No, claramente no tengo el mismo cuidado. ¿Cuál es la demanda? Que al vernos insertos en el cuerpo, nuestra responsabilidad y amor por nuestro hermano sea como si los hubiésemos engendrado en el Señor. Usted ni yo tenemos la capacidad de engendrar a nadie. Es el Señor quien salva, pero Él por su Espíritu nos permite tener una conexión tan grande en el Señor, una responsabilidad tan grande que hacemos parte de nuestra vida, a tal punto que vamos a ver más adelante que hay una vida sacrificial por ellos. ¿Qué es lo que, y no voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí, es algo que no he visto todavía en mi vida? No siempre los ámbitos de discipulado, no siempre se tiene el privilegio de discipular a alguien a quien se le anunció el Evangelio de Cristo y que conoció al Señor. El apóstol Pablo tuvo el privilegio de anunciarles el Evangelio de Cristo y de también discipularlos a ellos. Por eso él siente esta responsabilidad y dice, yo a ustedes los engendré en Cristo. Nos toca en medio nuestro muchas veces que muchos colaboran con alguien, con una persona que viene necesitada, colaboran con el Evangelio para que puedan nacer de Dios. Y no siempre nos toca discipular a ese hermano. No significa que usted no tenga un amor tan profundo y un celo tan grande por el Señor que usted pueda verlo como un verdadero hijo. ¿Esperamos que esto ocurra? Claro que sí. Porque como dije delante, el cuidado que uno tiene por un hijo no es el mismo que tiene por un hermano que asiste a la congregación. Eso es lo que debemos ir derribando en nuestra vida. Ya recordamos que el hombre no tiene la capacidad de engendrar a nadie. Es el Señor que hace nacer de él, pero nosotros en Cristo y por la responsabilidad que tenemos y por el amor que tenemos al cuerpo y a la iglesia, es lo que el apóstol Pablo adopta para su vida. Él dice, yo a ustedes los engendré y tengo una responsabilidad mayor con ustedes. Por lo tanto, él dice, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, y vamos a ver qué significa esa palabra, dice, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús, yo a ustedes los engendré. Entonces el apóstol estaba consciente de que se encontraba en una posición única en relación con la iglesia de Corinto. Por lo que hablamos de que él les había engendrado al anunciar el Evangelio y ahora tenía esta responsabilidad y esta carga paternal sobre ellos tan grande que él los iba a discipular como verdaderos hijos en la fe. La demanda que él estaba viendo, la demanda que él tenía sobre su vida no era simplemente por el hermano que asiste, que muchas veces lo saludamos un domingo y después no sabemos más de él hasta que lo volvemos a ver el próximo domingo. La pregunta es, ¿tenemos esa relación con nuestros hijos? ¿Sabemos de nuestros hijos una vez a la semana? Porque hay una demanda mayor. Hay un cuidado que es especial y que es único. Yo me voy al trabajo sabiendo cómo están mis hijos. En el transcurso de la mañana sé cómo están mis hijos. En el transcurso de la tarde sé cómo están mis hijos. Y cuando llego veo a mis hijos. Por lo tanto, hay un seguimiento en ámbitos de paternidad y de hijo, que es la verdadera demanda que nosotros debiésemos tener como hijos de Dios.
yo sé que estamos trabajando en esto, yo sé que estamos transformando nuestra vida para alcanzar esto, pero ese es el estándar. No puede ser menos. No nos podemos conformar con menos. Por eso la demanda es para, primero, nosotros que somos discípulos del Señor, pero también de los que esperamos que el día de mañana puedan discipular, sepan cuál es el estándar que Dios está exigiendo en nuestra vida. El tutor o el ayo, que es la palabra paidagogos, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, a eso se refiere, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este ayo no era el maestro, era un esclavo, generalmente anciano de confianza, que acompañaba todos los días al niño a la escuela de su señor. Le enseñaba cuestiones morales, se cuidaba de su carácter y trataba de hacerle un hombre. Un niño podía tener muchos tutores, pero tenía solo un padre. ¿Se da cuenta que la relación a la que Él nos da a conocer es totalmente diferente? Por eso es que estos hermanos de Corintio podían tener muchos tutores, pero ninguno de ellos podía hacer lo que había hecho el apóstol Padre, quienes él había engendrado en el Señor por haberles comunicado el Evangelio, hablado la palabra de Cristo, y ellos habían sido salvos por esta predicación. Ese vínculo comenzó primero con un evangelismo. Si vamos a ser un buen discipulador, un discipulador verdadero, debemos comenzar también siendo evangelistas verdaderos. Yo sé que se espera que cuando disponemos nuestra vida al Señor y nos ponemos a su servicio, que nos permitan enseñar y discipular a ciertos hermanos. Pero el verdadero trabajo no parte cuando a usted le dicen usted va a estar a cargo de tal hermano. El verdadero trabajo parte cuando usted necesita evangelizar. Es el trabajo que debiésemos hacer. De ver la necesidad. De saber que hay quienes aún no tienen la vida de Cristo. Y que se nos hace una necesidad hablar el Evangelio. Es el primer lazo que comienza, es el primer vínculo que se puede formar. El apóstol Pablo había tenido el privilegio de anunciarles a Cristo y de ver cómo en Cristo ellos habían nacido. Por eso él dice, les hablo a ustedes como padre, como alguien que los engendró en la fe. Esto no siempre es posible. No siempre usted, como dijimos, va a discipular a alguien que usted partió evangelizando. Pero la demanda es que haya una progresión de amar a quienes el Señor amó. Porque cada uno de los que han sido añadidos al reino son verdaderos hijos para el Señor. Y nosotros también cuidamos de sus hijos, de nuestros hermanos. Y esa responsabilidad y ese amor en la fe por nuestros hermanos muchas veces nos va a hacer adoptar esta posición paternal sobre ellos. De verlos totalmente indefensos y de querer suplir con la palabra para que ellos se puedan nutrir de Cristo y puedan tomar fuerza en el Señor. Y nada los pueda separar del camino que Dios les ha preparado. El segundo elemento que podemos ver que el apóstol Pablo presenta es la amonestación. El apóstol Pablo viene reprendiendo a los hermanos por la conducta, por las divisiones que había y les habla de manera sarcástica a ellos. Un sarcasmo es un dicho irónico, muchas veces es cruel con que se ridiculiza, humilla o insulta. Eso es un sarcasmo. ¿Usted conoce a alguien que sea sarcástico? Generalmente todos lo somos.
El sarcasmo es una forma de burlarse con la que se pretende dar a entender lo contrario o manifestar un desagrado. El término también se refiere a la figura retórica que consiste en emplear esta especie de ironía. El sarcasmo es una crítica indirecta. Te quiero decir algo a la cara, pero no te lo digo de frente directamente, sino a través de un sarcasmo, de la ironía. Y ahí uno dice, el buen entendedor, que entienda. Pero la mayoría de las veces esta palabra es expuesta de forma evidente. Cuando uno comprende la ironía, sabe lo que están diciendo. En el versículo 8 del capítulo 4, en el versículo 8 y 10, el apóstol le está diciendo, ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinasen, le dice. El versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Qué lindo. Nosotros somos los débiles, pero vosotros sois los fuertes, los que no les pasa nada. Vosotros honorables, mas nosotros somos los despreciados. Él está ocupando el sarcasmo para poder ver las falencias para hacerles notar las falencias que ellos tienen. Y esto es una reprensión severa. El apóstol Pablo expresa alabanzas sarcásticas frente a actos que ellos no estaban cumpliendo y que ellos se veían que lo estaban haciendo. Ellos se sentían satisfechos en sí mismos y habían alcanzado una grandeza espiritual. Por eso el apóstol Pablo sarcásticamente les muestra que tal cosa no era así. Ahora, ¿por qué él está hablando de esta manera? El versículo 14, él dice, no escribo esto para avergonzarlos a ustedes. Y muchas veces cuando nosotros no entendemos el cuidado que debemos tener con nuestros hermanos, las palabras que ocupamos muchas veces avergüenzan a nuestros hermanos. Y aunque sea una buena corrección, pudiese producir lo contrario de lo que esperamos. Porque no es solo la intención al corregir, sino que va la palabra, el corazón, el carácter, el rostro. Yo sé que hay veces que uno necesita ser más enérgico. Nos pasa con los hijos, donde necesitamos que ellos puedan despertar algo que no están entendiendo. Pero cuando estamos llenos del carácter de Dios, ninguna reprensión ofende. Ninguna reprensión daña. Por eso es que es tan importante que nosotros mismos vamos siendo moldeados al carácter de Cristo, porque ese carácter de Cristo, por más que esté golpeando las mesas, por más que esté haciendo cosas, amados, es un carácter amable. Es un carácter que ama, que acerca. Él dice, no les escribo para avergonzarlos. Muchas veces somos imprudentes, nos desubicamos y aunque la corrección haya sido la correcta, la manera en que lo dijimos no lo fue. Por eso necesitamos el amor genuino de Cristo para corregir en amor y acercar a nuestros hermanos a la imagen de Cristo. Entonces, el apóstol, ¿para qué le escribe? Él le escribe para amonestarlos como a hijos amados. La palabra amonestar significa advertir y viene de la palabra nuteteo. Es la que normalmente se usa para expresar la amonestación y el consejo que un padre le da a sus hijos. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa amonestación es la amonestación que está ocupando el apóstol Pablo. Puede que suene severo, pero no es la severidad que humilla a un esclavo indisciplinado, sino la que trata de encauzar a un hijo que se ha desviado. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre un
trato de un jefe que es déspota frente a un trabajador que la disciplina y la corrección que hace un padre a un hijo. Hay diferencia. Amonestar es alentar a alguien con miras a un juicio inminente. Es advertir, es decir, mira, si continúas por el camino que vas, tendrás grandes consecuencias. Recordemos lo que Dios le dijo a Caín. Dios le advirtió, hacia dónde te estás dirigiendo va a terminar mal. Te estoy advirtiendo. Aún así, él tomó su decisión. Él dice que esa es la razón por la que él está escribiendo a los hermanos de Corinto. Es porque estoy advirtiéndoles del camino al que ustedes se dirigen. Veo que están haciendo las cosas mal y no me puedo quedar callado porque como padre estoy corrigiéndole a ustedes que son mis hijos en el Señor. Entonces, como padre, el apóstol advierte a ellos como a hijos, motivados por el amor. Toda advertencia encierra el amor para evitar un mal mayor frente a una eventualidad. Ese es el fin, evitar. Cuando vemos un peligro inminente, advertimos porque amo. Advertimos porque amamos. No camines por ese lado porque mira, hay un perro grande allí y desconocemos cómo es. No, mamá, si un perro lindo. Estamos viendo algo que nuestros hijos no están viendo. No sigas jugando al lado de la estufa porque te puedes quemar. No, mamá, si no pasa nada. Vamos después corriendo con hielo. Entonces, nuestros niños, hablemos como niño, como alguien que está no consciente todavía de todo su entorno y de los peligros que hay. ¿Necesitan ser amonestados, advertidos? Necesitan que alguien, un hermano mayor, un hermano que es más maduro en la fe, que está advirtiendo el peligro que ellos no están viendo, lo amonesten, les adviertan, le digan. ¿Lo necesitamos? ¿Lo estamos haciendo? ¿O simplemente estamos mirando para el otro lado? Total, no es mi discípulo. Hay una demanda del Señor sobre nosotros. El verdadero discipulado no acaricia el pecado. No se complace en lo malo, sino que confronta en amor. No tolera, pero ama para hacer volver el corazón al Señor. Y cada uno de nosotros que hemos sido insertados al cuerpo de Cristo, debemos saber que cuando se nos exhorte, que cuando se nos discipline, que cuando se nos corrija, hay una cuota de amor que se está derramando del Señor sobre nuestra vida. Entendemos que a la verdad la corrección en el momento a nadie le gusta. Pero usted no se quede en el momento, sino que vea que el Señor le está evitando más adelante, que el Señor quiere que usted salga y deje de hacer porque hay cosas que a Él no le agradan de nuestra vida. Y Él las va a hacer manifiesta por medio de su palabra, por medio de alguien que en el Señor nos va a corregir. El apóstol confrontaba toda clase de pecado cometido. Él decía, huyan de la fornicación. Salgan de la idolatría. El que robe, no robe más. El que está borracho, no tome más. Él no iba diciendo, ya, pero un poquito no hace mal. Apartaos. Termina. Si naciste del Señor, dejad de hacer las obras de la carne. Tienes que vivir una vida santa, justa para el Señor. Es la demanda que tenemos. Y esa es la responsabilidad que también nosotros tenemos de procurar de que nuestro conducir en el Señor siempre le dé gloria a Él. Y para eso es necesario que seamos corregidos también, mediante el discipulado, mediante una amonestación de alguien que nos ama en el Señor.
Eso es discipular, es amonestar, es pedir y rendir cuentas, es hacer responsables por las virtudes y las gracias y los dones que el Señor nos ha entregado para que sean puestos al servicio del cuerpo. El apóstol no se hacía al margen, sino que oraba constantemente para que los hermanos pudiesen ver las riquezas que Cristo tenía y que le habían sido transferidos a ellos para que se mantuvieran fieles al Señor, para que pudiesen andar como una conducta que es digna de Él. Si hoy nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿es mi conducta digna de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? Porque aquí van a haber dos respuestas. La suya y la de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos muchas veces esta perspectiva de que nuestra vida no es tan mala, de que miramos ciertos pecados, no los cometo, y cada día nos engañamos frente al Señor. Cuando analizamos nuestro día a día y llegamos al final del día y decimos, no, hoy día no hice esto, no estoy tan mal. Hemos comenzado a deslizarnos de su gracia. Porque en la medida que lo conocemos sabemos cuán santo y perfecto es Él y cuán miserable muchas veces nuestra vida. Y agradecemos al Señor por ese amor y por esas reprensiones que Él nos da. Entonces, el discipulado confronta el pecado de una manera amorosa. Pero, ¿cómo lo hace? Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Versión NTV. O sea, se espera de los que son más espirituales, de los que tienen un conocimiento mayor de Cristo. Se espera de ellos que puedan amonestar, que puedan corregir, que puedan ayudar para volver al camino con ternura y humildad. Nunca se deja de amonestar, solo debemos tener claro que se hace en amor, con ternura y en humildad. Eso no significa que usted no tenga que ocupar palabras fuertes. Las palabras cuando el apóstol reprendía eran fuertes. Pero toda esa reprensión estaba cargada de amor. Uno podía ver el amor del apóstol cuando él corregía. Número 3, el tercer elemento que presenta el apóstol Pablo es amar. Un discipulador ama. El versículo 4, el versículo 14 del capítulo 4 termina diciendo, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Podemos ver que toda la vida del apóstol Pablo estaba llena de este amor de Dios que se manifestaba a los demás. No solo lo llevó a anunciar el Evangelio, no solo a proclamar las buenas nuevas, sino que también a padecer por causa de Cristo. Él amaba profundamente, no solo con su palabra, sino con su amor sacrificial. Fue un amor en donde en todas sus cartas podían expresar este amor que él tenía por la iglesia de Cristo, por sus hijos amados, por sus discípulos. Él lo expresaba y todo lo que podemos leer de él estaba cargado de amor. ¿Podrían decir hoy día a quienes discipulamos que nuestra vida hacia ellos está cargada de amor? Si es así, ¿cómo ellos están viendo expresado este amor? ¿Están viendo una vida sacrificial hacia ellos? ¿Que estamos dejando asuntos que consideramos importantes
para poder atenderlos frente a una emergencia, frente a una situación, que no importa que para usted no sea tan grande, porque lo que importa es que para ellos es algo que les impide avanzar. Se entiende que alguien maduro va a ver los problemas no del porte que realmente lo puede ver nuestro hermano, pero sí que podamos atender porque sabemos que puede ser un tropiezo para él si no estamos con él. No es hacerles ver que el problema que ellos tienen no es tan grande, sino que es mostrarles la suficiencia de Cristo frente a un problema que, aunque puede estar minando la vida de nuestro hermano, cuando él abrace a Cristo, va a ver que nada lo puede mover del amor del Señor. Dios nos amó tanto que Él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo. No hay expresión solo de amor en las palabras. Tiene que ir cargado con una vida. ¿Es de esta manera nuestro amor por los que el Señor nos ha permitido discipular? Si nunca hay tiempo para reunirse, si nunca hay tiempo para una llamada, si nunca hay tiempo para un mensaje, ¿realmente estamos expresando este amor sacrificial por ellos? ¿Están viendo ellos nuestro amor de esta manera? Ahora, usted me podrá decir, sí, pero definamos qué es un sacrificio. Yo solo le puedo decir que es un acto, es una acción, es algo concreto. De tal manera Dios amó al mundo que dio. ¿Cuál fue la manera en que se expresó el amor de Dios? En que Él dio a su Hijo. ¿Qué estamos dando a nuestros hermanos? Si muchas veces estamos sentados en el podio de nuestro orgullo, sentados y mirando cómo muchas veces la vida de nuestros hermanos va en decadencia y no hacemos nada. No, que yo ya le dije, no basta solo con decir, no basta solo con un llamado, es necesario estar. Y esto de verdad ha venido a remover la manera en que muchas veces hago las cosas. Hoy me acordé mucho de ti, nunca hubo un llamado, ¿de qué sirve? Muchas veces me encuentro que no estoy amando lo suficiente. No basta solo con un llamado a disponer un horario. Es una vida de entrega. Aquel que quiera seguirme y quiera salvar su vida, tiene que saber que la va a perder. El costo de ser un discípulo, el costo que tiene, ¿de verdad lo estamos viviendo? ¿Qué hemos perdido hasta hoy que nos cueste tanto? Si seguimos todavía inmersos en nuestra vida, haciendo lo que nos agrada, dedicando tiempo cuando lo tenemos a nuestros hermanos, ¿de verdad eso es amarlos? Eso es lo que me pregunto. ¿Estoy realmente amando a mis hermanos de tal manera que ellos ven en mí que hay un amor sacrificial? Los discípulos, dice la palabra, que serán conocidos por manifestar la clase de amor de Cristo. Diga, la clase de amor de Cristo. No es la manera que tú piensas que hay que hacerlo. Él
se dio por completo. Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es el amor que estamos teniendo entre nosotros? Si no nos amamos de tal manera, ¿usted cree que vamos a amar al necesitado afuera? ¿Que no le conocemos? Si sabiendo nuestras falencias, si sabiendo nuestras necesidades no los colaboramos, ¿por qué vamos a ir al necesitado afuera? El cuarto elemento que no sé si podamos avanzar más, pero este es algo que de verdad que me derribó. Dice, el discipulado eficaz establece un ejemplo. Mi mente cuando leí y estudiaba entró en crisis, literalmente. Gracias. Porque cuando comencé a leer y ver lo que la palabra exigía, por mi mente pasó que para poder llegar a decir lo que el apóstol Pablo decía, él estaba operando en mucho orgullo. Pero el contraste es que no veo un apóstol orgulloso, sino lleno de amor y de humildad. Veo en el apóstol Pablo que él era alguien que modelaba de tal manera su vida en las virtudes de Cristo que él mismo se podía dar como un ejemplo. Y lo que vamos a ver, lo que realmente importa es el ejemplo que estamos dando. El versículo 16 dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Literalmente él está diciendo que las vidas de sus discípulos fueran como la de él. Es lo que un discipulador debiera decir solo si su vida está siendo transformada por Cristo. ¿Puedes decirle hoy a tu hermano, imítame? Quiero que tu conducta sea idéntica como la mía. ¿Está dispuesto usted a decirle a su hermano en esta mañana? ¿Estamos seguros que si él nos imita, el único camino que va a encontrar es directamente a Cristo? Toda una vida hemos visto y hemos dicho y le hemos dicho a nuestros hijos, no haga esto, no haga esto otro. ¿Cuántos le decimos a nuestros hijos, haz lo que yo estoy haciendo? Estamos llenos de ejemplos cuando alguien le dice, un padre, una madre le dice a un hijo, haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Porque muchas veces escribimos con la mano, pero borramos con el codo. Y no hay una coherencia en nuestra vida. Dijimos tiempo atrás cuando comenzamos que el discípulo señala al maestro. Este es el caso de una vida de alguien
que vive a Cristo, que respira a Cristo, que todo su ser está siendo gobernado por Cristo. Él estaba imitando a Cristo. Y Primera de Corintios, como dijimos delante, 11:1 dice, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Pone acaso esto en tu vida una exigencia mayor? Una pulcritud en el espíritu en donde nuestra vida esté siendo gobernada completamente por el Señor para que de la misma manera que el apóstol Pablo decía, podamos decirle a nuestros hermanos, imítame a mí? Imítame porque no vas a encontrar en mi vida algo fuera de Cristo. ¿Estoy viviendo cada día el Evangelio de Cristo de la manera en que Él se me reveló? ¿Podríamos tener esa capacidad hoy día de decir? Imita mi vida porque no verás diferencia entre la vida del Señor y la mía. Esa es la verdadera relación de discipulado que muestra el apóstol Pablo de manera tan estrecha e íntima para poder decirles a ellos que lo imitaran. Él le dice, os exhorto como hijos míos que soy, a que os parezcáis a mí, que soy vuestro Padre. ¿Es raro para usted que un padre le pueda decir eso a su hijo? ¿Cuál es la finalidad del padre con el hijo? Que sea siempre mayor, ¿cierto? Queremos que nuestros hijos hagan lo que no pudimos hacer, que se desarrollen en lo que no pudimos hacer, ya sea por economía, por problema, lo que usted quiera. El apóstol le está diciendo a sus hijos amados, imítenme a mí. No procuren nada más que lo que vean hacer a mí. Pero esto tiene una verdad detrás de esto. O sea, no es que usted llegue mañana o se junte con quien sea y le diga, ¿sabes qué? De ahora en adelante haz todo lo que yo hago. No. No es simple. Hay un testimonio, hay una verdad, hay un gobierno de Cristo manifestándose en la vida del apóstol Pablo que le permitía decir por el Señor, no por orgullo, no por altivez, imítame a mí. ¿Cuántas veces se sacrificó por sus hermanos? ¿Cuántas veces él fue azotado, apedreado? Una de las ocasiones lo apedrearon tanto que dejaron de apedrearlo porque pensaron que estaba muerto. Fueron los hermanos, lo levantaron y él se fue predicando nuevamente. O sea, hay una entrega sacrificial, es hacer nada su vida por amor a Cristo, pero ese amor a Cristo no se quedaba en la nebulosa, sino que era manifestado con poder, con demostración. Animaba, exhortaba para no dejar en el error. Hermanos, si te estamos dejando en el error es que no te amamos. Si no estamos confrontando tu vida es que no te amo. No puedo permitir que sigas en el pecado, no puedo permitir que continúes en el error. Porque Cristo no me dejó así. Él no me dejó ahí. No podemos permitir ni seguir palmoteando el pecado del hermano. Amado, es necesario ver la urgencia de tener una vida en santidad para el Señor, para que el día de mañana por el Espíritu podamos decir, imita mi vida porque estoy amando al Señor de tal manera que sé que te va a hacer bien. Hoy no tengo la capacidad.
examiné mi vida, pensé, oré y no tengo la capacidad de poder decirte, imítame a mí. Pero Dios sabe que he dispuesto mi vida para eso. Y es la misma demanda que Dios te hace a ti. Solo que algunos van a caminar en pos de esta palabra. Si esto requiere que el día de mañana tú digas, no puedo discipular a alguien, amado, lo entenderemos. Pero quiero decirte que ninguno de los que estamos acá hoy día es perfecto y es santo. Todos necesitamos de la gracia, de la bondad del Señor, la que es transmitida por su Espíritu y su palabra, pero también la que es transmitida por nuestro hermano. Pero que podamos hoy comprometernos con el Señor a modelar nuestra vida conforme a la palabra y conforme al carácter de Cristo, para poder presentarlos a ustedes y ustedes a mí como varones perfectos delante del Señor. Es un compromiso con el Señor. Yo no necesito que te comprometas con esta casa. Si amas al Señor, vas a hacer lo que el Señor por su palabra y por su Espíritu está demandando de ti. Quedan 2 elementos más y no sé cuánto nos vamos a demorar, pero siento por el Señor que necesitamos ministrar esta palabra. Póngase en pie un momento. De todas maneras, en el bosquejo va a estar Bárbara con amor, se lo hará entregar. Pero necesitamos que Cristo, su Espíritu bendito en nosotros, escanee nuestra vida y haga ver nuestras preferencias, haga ver en lo que estamos enfocando, qué cosas tenemos que cambiar y desechar en nuestra vida por causa de la demanda de Cristo en nosotros. Nada de lo que podamos hacer por nuestro hermano si no está la imagen de Cristo va a funcionar. Por más que estemos señalando el error, por más que estemos señalando el problema, por más que usted esté corrigiendo el problema, si no está la vida de Cristo, amado, no va a servir. Cristo no trabaja con un elemento fuera de Él. Por eso es que la palabra dice que Él como cabeza nutre a todo el cuerpo. Desde Él viene nuestra provisión, desde Él viene nuestra suficiencia. Por eso es que exponemos nuestra vida delante del Señor. Por eso es que exponemos constantemente nuestra vida frente a la palabra y la demanda que la palabra nos hace. Por tanto, os ruego que me imitéis. Esas palabras resuenan en mi mente. Y no veo por dónde. Si el Señor no nos ayuda, no hay por dónde. Si el Señor no sigue transformando nuestra vida a la imagen de Cristo, no hay por dónde. Amado, el apóstol Pablo dice, yo no pretendo haber acabado la carrera. Sé que me falta, él dice, pero dejo atrás y me enfoco en avanzar hacia adelante porque sé cuál es mi meta. Sé que hay cosas en nuestra vida y de nuestro pasado que estorban nuestro presente. Pero es necesario que te enfoques en la meta que es Cristo. Es necesario que te enfoques en la meta que es Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a arrastrar con los errores del pasado? El apóstol dice que como atleta él cultivaba y preparaba su cuerpo en esta analogía, y él dice que se preparaba, incluso dice que se despojaba de cosas que pudiesen estorbar en la carrera.
Mientras que nosotros queremos correr con todas nuestras comodidades, nuestra bolsita, nuestra mochila, con todas las cosas que atesoramos y guardamos. Mientras que Él se despojaba, nosotros atesoramos. El problema no es lo que estamos guardando, el problema es que lo que estamos trayendo al presente impide que podamos avanzar en Cristo. ¿Qué cosas tienes que soltar hoy en el Señor que están impidiendo que el modelo de Cristo, de su carácter y de su amor sea manifestado en nuestra vida hoy? Si escarbamos en el alma, siempre vamos a encontrar basura. Si usted quiere hablar de mi pasado, tenga por seguro que no va a encontrar nada limpio. Por eso es que mi Cristo bendito dijo: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y el apóstol dice: si a Cristo conocí en la carne, ya no lo quiero conocer así. Amado, no te quiero ver fuera de Cristo, porque fuera de Cristo solo hay decepción. Si te veo en Cristo, tengo la esperanza de que su Espíritu en ti está reformando tu vida para llevarlo a la semejanza de Él. Si te veo en Cristo, sé que esa misma reforma que Él está haciendo por su palabra y por su Espíritu va a repercutir también en mi vida. Me vas a nutrir, me vas a ayudar a crecer. Pero por favor, procura que sea el Evangelio de Cristo quien está depurando tu vida y que tu alma no levante argumentos en contra a este labrador que va a ir cortando de ti y cortando de mí aquellas ramas que no están produciendo absolutamente nada y que están desgastando nuestra vida. Oseas 6:1 dice: vengan, volvamos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Si es Él quien causa las heridas en tu vida porque está podando tu vida, ten la seguridad de que Él va a vendar y va a sanar tu vida. Procura que sea Cristo. Procura que sea Él. Procura que Él esté con el victurí, con el instrumento, sacando de ti aquellas cosas que no corresponden. Porque si permites que alguien fuera de Cristo tome el victurí en tu vida, lo único que va a provocar es tu muerte. Yo tengo la confianza plena en mi Señor, que cuando su palabra va cortando de mi vida y mostrando aquellas cosas que en mí no están produciendo mucho fruto, yo tengo la seguridad de que esa herida es para sanar. Es para quitar lo malo, quitar todo cáncer, todo tumor de nuestras vidas que hace mal y que perjudica nuestra salud. Porque sé que las únicas intenciones verdaderas y fieles son de nuestro Padre, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mí.